Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues os voy a explicar lo que vamos a hacer con el tema de la literatura del siglo XVIII, que ya sí que es el último de literatura. El tema del teatro barroco no salió como yo esperaba, porque realmente lo que os estaba pidiendo era un esquema tipo más o menos lo que hacemos en clase. Pero yo creo que lo que hacemos en clase no es una redacción impoluta de cada uno de los puntos, porque me hubieseis mandado a tomar viento desde el primer día. Yo creo que es mucho más esquemático lo que hacemos y es lo que yo pretendía, que hubieseis manipulado la información, la hubieseis colocado donde vosotros hubieseis querido, o sea, con el material que yo os paso, que lo hubieseis hecho vuestro. Pero no resultó muy exitosa la cosa, así que para este tema, el último de literatura, seguro, yo os voy a pasar como un molde, ¿vale?, del esquema que tenéis que seguir, o yo recomiendo que sigáis. Y ese molde tenéis que rellenarlo con la información que yo os paso en el Power, ¿vale? Con la información, pero con vuestras palabras, lo que os digo, o sea, con vuestra interpretación. Habrá cosas que estén mejor, habrá cosas que estén peor, pero lo que luego yo creo que está mal es copiar directamente, copiar y pegar, porque eso, ¿qué sentido tiene? Ninguno. ¿Vale? Entonces, que manipuléis un poco la información. Hay gente que sí que lo ha hecho, que manipuléis un poco la información y pues las relaciones mediante flechas, lo que tenga relación, lo que no tenga relación, pues no, se pone o en otro apartado, o hay cosas que directamente, si no le veis una función en vuestro esquema o no las cosas importantes, no la ponéis. Y luego pues ya os digo, pues complementar esto, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en el otro tema, cuando hablaba de las compañías teatrales, es que fue calcado todo lo que había en el PowerPoint. Si eso lo tuvieseis que estudiar realmente, ¿creéis que es útil? Yo creo que no. Lo ideal para mí hubiese sido que se lo puse a mucha gente, hablas de todas las compañías y no vas a caracterizar cada una de ellas individualmente, pones lo que tienen en común y lo que se diferencian. Y yo creo que eso para estudiar es lo lógico, o es yo qué sé, que se nota que habéis manipulado la información, ¿vale? Entonces, la literatura del siglo XVIII. Yo os paso el esquema dividido en partes y vosotros vais rellenando ese molde con la información del Power, ¿vale? Podéis hacerlo en vuestra libreta y me lo pasáis, ¿vale? Si alguien os aclara con el Word, que también os digo que yo soy una inútil, pero es el Word, aunque cueste mucho, que yo sé que cuesta mucho cuadrar las tablas, pero es echarle un poco de tiempo. No hay gente que me mandó solo guiones, pero eso qué esquema es. No, aunque cueste un pelín, pero cuesta, pero no es imposible. Y si teníais algún problema o eso, pues me lo podéis haber dicho, no directamente copiar y copiar y copiar, ¿vale? Bueno, de la literatura del siglo XVIII, el primer punto que yo pondría es este, que es lo que siempre hacemos, ¿vale? Sociedad y cultura. Este siempre ocupamos, no hay menos, contextualizamos un pelín y ya está. En el Power que yo os voy a pasar hay bastante más información, pero es una información que no nos va a sonar nueva, o no debería, porque ya la tratamos anteriormente, ¿vale? Ya la tratamos en temas anteriores. La crisis del barroco ya la tratamos, entonces no hay que ponerla otra vez aquí. Esto es como una especie de reacciones a crisis, que nos puede valer como una frase inicial de la que partir, pero enseguida vamos a las ideas nuevas, ¿vale? Entonces, el primer punto, sociedad y cultura. Pues, como dice el título, yo lo divido en cambios culturales y cambios sociales. ¿Qué nos interesa respecto al siglo XVII? Lo que sea igual, nada. Cambios culturales, sobre todo que la cultura se convierte en un bien público, espero que lo estéis viendo bien, ¿vale? Este está como todo rellenado, ¿vale? Que es lo que yo pondría. La cultura se convierte en un bien público y quieren acabar con el analfabetismo imperante, ¿vale? De la gente, que todo el mundo tenga un acceso más o menos libre, ¿vale? En una época en la que había un montón de corrupción y creen que la cultura es una salida, ¿vale? De cambios sociales, a través de la cultura se busca una regeneración social. O sea, un pueblo culto será un pueblo pues, que elige bien a sus gobernantes, se supone, que desarrolla un pensamiento crítico, que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal, que no puedes manejarlo a tu antojo, ¿no? Entonces, a través de la cultura buscan regenerar la sociedad, una sociedad que aún estaba dividida en estamentos aún en el siglo XVIII. El clero, por ejemplo, y la nobleza todavía no pagaban impuestos. Entonces, la estructura social es injusta. Esto favorece una corrupción que ya había en el siglo XVII y es lo que quieren erradicar en el XVIII. ¿Lo consiguen? ¿No lo consiguen? Pues no. Para este cambio social-cultural, ¿vale?, se buscan autores en los que basarse. Uno es Rousseau, ¿vale?, que así escrito Rousseau, ¿vale? Espero que esto no lo vea nadie
que sepa pronunciarlo, Rousseau, habla un poco de la bondad del ser humano, ¿no? Él nos dice, el ser humano nace bueno, pero se corrompe cuando entra en contacto con la gente. Que esto nos va a servir también para cuando en el siglo XIX, que no será este año, será el siguiente, cuando lo veréis, veamos el naturalismo, ¿vale? Que el ser humano pues nace más o menos bueno y luego lo que lo condiciona es bien sus antepasados, sus padres y su entorno, ¿vale? Y Kant nos habla de que la única forma de acceder al conocimiento es la razón, ¿vale? Entonces, como contexto social, nos puede valer, es simplemente hacernos una idea de que el siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, y que lo que fundamenta todo, o todo tiene como base la cultura, un cambio cultural, ¿vale? El acceso a ella, que es lo que se supone que va a fomentar un cambio revolucionario, ¿vale? El punto 2 son las tendencias artísticas y literarias, ¿vale? Y después de este punto ya pasamos a géneros, cómo se trata la poesía, cómo se trata la narrativa y cómo se trata el teatro, ¿vale? Aquí, bueno, ya lo veremos, ¿vale? Cuando veamos eso. De tendencias artísticas y literarias está el posbarroquismo, que es lo precedente, el siglo XVII, el neoclasicismo, que es auténticamente el siglo XVIII, y el prerromanticismo, que se anticipa a lo que va a venir, ¿vale? Del posbarroquismo aquí os pongo que pongáis características. Hay un montón, pero yo os he puesto información suficiente que es relevante, pero yo de esa relevante tengo que hacer una selección. No puedo poner todo. Básicamente, pues que se quedan con autores como Calderón y como Góngora, porque son autores didácticos y son autores que tienen un trasfondo complicado, ¿vale? Y sobre todo Calderón. Luego al final, con los temas filosóficos, el fin de sus obras tiene mucho de didáctico, que es la intención básica de este tipo de literatura, el didactismo, la enseñanza, ¿no? Si quieren establecer un fondo o una masa culta con un ideal colectivo parecido, lo ideal es que la literatura tenga una finalidad didáctica. El neoclasicismo es el movimiento literario que ubicamos en el siglo XVIII propiamente dicho, ¿vale? El neoclasicismo nos dice que el arte tiene que ser un vehículo para nuevas ideas y un vehículo para nuevas ideas educativas, ¿vale? Se basa en autores clásicos, grecolatinos, ¿vale? Aristóteles, Horacio, y muy importante porque en este sentido lo que voy a decir ahora se contrapone al prerromanticismo. Quieren huir de toda afectación retórica, de toda afectación sentimentalista, ¿vale? Que es lo que no quieren los románticos, ¿no? Entonces hay un prerromanticismo incipiente que apuesta por una oposición al racionalismo, ¿no? El romanticismo aboga totalmente por la expresión de sentimientos, fluida, casi que sin pensarlos, que fluyan, ¿vale? Como veréis en Espronceda y en su canto Teresa, la canción del pirata, que es súper famosa, ¿vale? Entonces, esto como contexto social y como contexto literario nos puede valer, porque además cuando veamos la poesía, la narrativa, el teatro, veréis que la literatura no es literatura como tal, es literatura porque está escrita. Y ya está, pero la finalidad no es literaria, no es ni crear belleza, ni producir placer estético, ni placer intelectual, es enseñar. Y eso, pues, literatura no es. ¿Vale? Entonces, estas dos partes, punto 1 y punto 2 del tema. Punto 1, cambios culturales, cambios sociales. Cultura como bien público, regeneración social a través de la cultura. Cultura dividida en estamentos, todavía muy injusto, y lo que quieren cambiar es ese orden social, ¿vale? Literatura, cogen del siglo XVII, posbarroquismo, Calderón y Góngora, neoclasicismo, que es lo que se ubica en el siglo XVIII, y el prerromanticismo, que nos anticipa un poco lo que va a venir después, ¿vale? Primero dos puntos. Ahora vamos a ver la poesía, la narrativa del siglo XVIII, después la poesía y después el teatro, ¿vale? Vale. Después de haber visto el punto 1, que era sociedad y cultura, y el punto 2, que eran las tendencias literarias, ¿vale? Vemos el 3, que es la prosa del siglo XVIII, ¿vale? Entonces, de la prosa del siglo XVIII, lo que yo haría sería dividírmelo en dos partes, básicamente, ¿vale? El género, una parte, el género estrella, esto no sé si se ve bien, pero es una estrella. El género, ¿vale? Que el género estrella, ¿no? El más importante, que es el ensayo, ¿vale? Y pondría las características del ensayo. Pues en este caso, las características del ensayo básicamente es que es un género que está entre lo didáctico y lo literario, ¿vale? Fundamentalmente es didáctico, pretende enseñar y realizar crítica, en un principio enseñar y luego realizar crítica social también, ¿vale? Pero eso fue conforme avanzó el género. En un principio la finalidad era didáctica, que encaja muy bien con la sociedad del siglo XVIII, ¿vale? Que busca fomentar la cultura por encima de todo. Y luego los autores, ¿vale?
la prosa del siglo XVIII no es literaria, salvo en el caso de José Cadalso. No es literaria, quiero decir que no son novelas, como podemos encontrar en Mario Vargas Llosa, o como hemos visto con Cervantes el Quijote, no son novelas así, o el Lazarillo, ¿vale? El primero es